Vamos a presentar entonces a nuestro último panel de hoy, competitividad del sector hidrocarburos en el escenario regional sudamericano. Vamos a tener perspectivas no solamente locales, sino también regionales. Estas últimas van a venir, por ejemplo, de Francisco Lloreda, él es presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, de ACP. El doctor Lloreda es abogado de la Universidad Javeriana en Bogotá, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Imagina energía limpia para facilitar nuestras vidas, para mantener los hospitales de Oxford, Inglaterra. Fue ministro de Educación Nacional en Colombia, ministro de Desarrollo, ad hoc, embajador de Colombia en Países Bajos, representante de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, interlocutor ante la Corte Penal Internacional, miembro del equipo de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y alto consejero presidencial de Seguridad Ciudadana. También dirigió el periódico El País de Cali, fue profesor y director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI. También tendremos la perspectiva internacional de Gaspar Franco, excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en habilidades directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen. Actualmente cursa el doctorado en Economía y Regulación Energética en la Universidad Panamericana. Trabajó en Petróleos Mexicanos durante 14 años y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que lo convirtió en el primero y hasta ahora único ingeniero petrolero designado en esta manera. Ocupó el cargo hasta 2019 y, como les decía, es profesor de la carrera de Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. También contaremos con la presencia de Miguel Moyano, secretario ejecutivo de ARPEL, ingeniero químico por la Universidad de la República en Uruguay, tiene un MBA en Oil and Gas por la Middlesex University de Londres y un diplomado de la Marine Polytium Chemistry de la Liverpool University. Pertenece a ARPEL desde hace más de 29 años, se desempeña como gerente de proyectos en los comités de ambiente, salud y seguridad, refinación, ductos y terminales, responsabilidad social, cambio climático y exploración y producción. La perspectiva local la tendremos de Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Antes estuvo a cargo de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú y previamente de la compañía minera Antamina. En el sector público se ha desempeñado como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, viceministro de Comercio Exterior, jefe del equipo negociador del TLC con Estados Unidos y viceministro de Integración y Turismo. También ha trabajado como oficial de programa de la Fundación Ford y economista internacional del First National Bank of Chicago. Ha sido presidente del CADE Ejecutivo, del CADE de la Educación y del Encuentro Empresarial PRUMIN. Cuenta con maestrías en Administración Pública por la Universidad de Harvard y Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale, curso de estudios doctorales en la Universidad de Chicago. El último miembro del panel será Daniel Jocama, gerente general de Perú Petro. Daniel es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un Bachelor in Arts en la Universidad de Montreal, cursó el programa internacional Gas Business Management Certificate Program en IHRDC en Boston. Antes de ingresar a Perú Petro, fue gerente general de Blue Raven SAC, director asesor de Adiles Capital, gerente comercial, relaciones institucionales y regulación del gasoducto surperuano y ejecutivo en regulación de gas natural y comercialización de electricidad en el OCINERMIN. Este panel de lujo con el que estamos cerrando esta tarde de la primera jornada de Perú Energía Digital 2020, tendrá también un moderador de lujo, Carlos González, director gerente de Enerconsult, empresa especializada en negociación y administración de contratos petroleros. Es economista con más de 40 años de experiencia en contratación petrolera, trabajó en negociación y supervisión de contratos en Petroperú y en Perú Petro, es conferencista y escribe sobre temas de hidrocarburos para diversas publicaciones. Les damos a todos entonces la bienvenida y muy buenas noches, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a proceder de la siguiente manera, dado que tenemos 3 panelistas extranjeros, vamos a hacer un breve y apretado resumen de cuál es el contexto del upstream en el Perú actual, de manera que pueda servirles de una mejor referencia al momento en que nos hagan sus alcances respecto a su propia experiencia y en cómo nos pueden ayudar. La pregunta, el título del panel está referido a la competitividad del sector upstream en el Perú, en la región. La pregunta, por consiguiente, natural que cae por su propio peso es, ¿el Perú es competitivo para atraer inversiones petroleras? Yo creo que hace años ya dejó de ser competitivo y nuestro esfuerzo tiene que apuntar a volver a por lo menos figurar en el mapa de los inversionistas como plaza atractiva para la inversión.
La realidad que tenemos para mostrar no es nada halagüeña, no es nada interesante, al contrario. Nuestra producción de petróleo de septiembre registró 29.000 barriles de petróleo por día, siendo la demanda interna de entre petróleo y derivados de más de 250.000 barriles. Nuestras reservas probadas de petróleo han caído entre el 2013 y el 2018, según cifras oficiales, todavía no se publican la del 2019, de 741 millones de barriles del 2013 a 344 millones de barriles del 2018. Es decir, se han perdido, han caído casi 400 millones de barriles, pero en ese lapso solo se ha producido 95 millones de barriles. La diferencia es simplemente reclasificación de reservas a recursos por razones económicas. En eso tiene mucho que ver el desplome del precio del 2014 y el COVID del 2020. Los contratos que tenemos actualmente son 38 nada más. De esos 38 contratos que tenemos, 12 están en la fase de exploración. No todos están explorando, evidentemente, están en la fase de exploración. 26 contratos están en la fase de explotación. Pero no nos engañemos, de los 26 contratos que están en la fase de explotación, no todos están produciendo. Por ejemplo, en el mes de septiembre, de los 26 contratos en la fase de explotación, solo produjeron hidrocarburos 18. Entonces, eso es malo, ¿no? Las regalías en el Perú tampoco están competitivas con las que están gobernando la región. Nuestras regalías van de 5% a 53%. Lo paradójico es que la regalía del 53% la lleva un contrato que produce 300 barriles por día en Talara, que tiene 150, 180 pozos y produce a nivel de 2 barriles por pozo y paga 53% de regalía. Es decir, la mejor manera de incrementar la masa transportable por el oleoducto norperuano, ahora que hablaba el presidente de Petroperú del oleoducto, la mejor manera de garantizar una operación continua, sostenida de ese oleoducto es dándole masa transportable. Y la mejor forma de darle masa transportable es aumentando las reservas y la producción de la selva. Es impensable que todavía haya lotes en la selva norte que tienen regalías de más del 20% en la selva norte. Otro problema que tenemos es el canon. En el Perú, la forma en que participan las regiones de la renta petrolera es a través de lo que se llama el canon petrolero. En el Perú, con el canon gasífero no tenemos problema, pero con el canon petrolero sí tenemos un serio problema. El canon es 18.75% del valor de la producción, o sea, del valor bruto de la producción. Eso colisiona incluso con la propia Constitución, porque la Constitución dice que las regiones participan de una porción de los ingresos percibidos por el Estado de los recursos naturales. No del valor bruto, sino de la renta petrolera percibida por el Estado. Entonces, ya hoy en la mañana Seferino nos comentaba sobre el proyecto que están trabajando en Perú Petro para la homologación del canon. Eso es una buena noticia y esto debe solucionar este problema porque el canon se ha convertido también en una traba para las inversiones. Un problema que ustedes también nos van a ayudar porque este es un problema casi lugar común en todas las operaciones, sobre todo en la región, la conflictividad social. Hemos escuchado en la mañana hablar del cierre de brechas. No creo que haya alguien que se oponga al cierre de brechas, pero también no creo que haya alguien que se oponga al restablecimiento del principio de autoridad. No puede ser posible que en nuestra selva, por ejemplo, como decía Beatriz Alba en la mañana, falsos directivos, más que nada son agitadores, mueven a las comunidades para tomar campamentos, secuestrar trabajadores, controlar las instalaciones petroleras y se va a negociar con ellos. Con los delincuentes no se negocia, se impone la ley penal. Y eso es lo que está pasando aquí en el Perú, se negocia con los delincuentes. En materia tributaria también tenemos otro problema. En el Perú, las empresas petroleras, por el solo hecho de tener estabilidad tributaria, pagan 2% más de lo que paga cualquier cristiano en el Perú. Todos pagan 29.5%, las petroleras pagan 32% o 31.5%. Pagan 2% más solo por tener estabilidad tributaria. Estabilidad a la que no pueden renunciar, porque está en la ley. Otro problema que tenemos también muy serio es el conflicto de competencias. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dice, existe conflicto de competencias cuando dos autoridades de diferentes sectores supervisan la misma materia en un administrado. Bueno, actualmente se ha convertido en un dolor de cabeza para las petroleras tener la supervisión de dos autoridades, una que se llama Ocinermin
y otra que se llama Perú Petro. Con quien ha firmado contrato la petrolera es con Perú Petro. Su interlocutor válido, el representante del Estado de Perú Petro. Sin embargo, Sinelmin le pide a las petroleras la misma información, supervisa la misma materia que supervisa Perú Petro. A mí me queda claro que el natural supervisor de las petroleras es Perú Petro. Sin embargo, ha surgido este conflicto de competencia que hasta ahora no se soluciona. Hoy día hemos escuchado hablar de la licitación temprana. Yo no voy a opinar respecto a si estoy de acuerdo o no. La decisión de Perú Petro ya es licitar los lotes en forma anticipada. Está bien. Lo que ha decidido eso frente a la otra alternativa, que era sentarse a conversar con cada operador. De repente, más que una licitación temprana, pudo haberse pensado en una terminación temprana para comenzar un nuevo contrato de 30 años con inversiones ejecutadas de inmediato y con una respuesta productiva también inmediata. Pero la decisión es licitar temprana y esperar 4, 5, 6, 8 años a que se vaya el inquilino y entre el nuevo inquilino. En esto solamente yo quisiera hacer una reflexión para que se tenga en cuenta el momento de hacer los polígonos, la configuración de los lotes. En los 6 lotes de Talara que se van a licitar, por ejemplo, se tiene 100 yacimientos. Esos 6 lotes agrupan 100 yacimientos. De esos 100 yacimientos, solo 5 yacimientos producen más de 1000 barriles. Estamos hablando de yacimientos, no de pozos, ¿eh? Yacimientos que producen más de 1000 barriles. 88 yacimientos producen menos de 100 barriles. Cuando se diseñaron los lotes de Talara, se diseñaron pensando en eso precisamente, en que habían yacimientos pequeños, yacimientos regulares, yacimientos grandes. Para una empresa petrolera pequeña, su yacimiento pequeño es la razón de ser de su vida. Para una empresa grande, se va a los yacimientos grandes. Y si en su lote hay yacimientos grandes y yacimientos pequeños, los pequeños no los mira. Hay que tener en cuenta eso. Hecho este breve recuento de nuestra realidad, de nuestra deplorable realidad petrolera actual, de la cual todos queremos salir, todos queremos emerger nuevamente y volver a épocas del pasado, les pido a los panelistas sus comentarios a partir de su experiencia en otros países, a los panelistas extranjeros, y evidentemente a Pablo y a Daniel no les tengo que decir nada. La visión de Pablo es la visión del sector privado y la visión de Daniel es la visión de la contraparte del sector público, pero que es un tema en el cual estamos todos metidos. Acá estamos empujando el carro todos hacia el mismo puerto, o mejor dicho, el barco hacia el mismo puerto, porque si no trabajamos juntos, realmente los antiextractivistas, que nos están ganando muchas batallas, nos van a terminar ganando la guerra. Quisiera yo, por consiguiente, que intervengan en el siguiente orden. Quisiéramos escuchar primero la experiencia de ASP, lo que nos puede aportar ASP o de Francisco Lloreda, después Gaspar, la experiencia mexicana, Miguel Moyano tiene una visión regional, después Pablo con los comentarios desde el punto de vista gremial y Daniel desde el punto de vista de Perú Petro. Dicho esto, le cedo la palabra a Francisco. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Un saludo para los compañeros de panel. Me siento muy honrado de esta invitación a este foro tan importante. Y cuando estaba ahora escuchando a Carlos, pues aprecio muchísimos lugares comunes. Un breve resumen de la situación de Colombia en este momento. Colombia no es un país petrolero, pero tenemos petróleo y tenemos gas, una prospectividad interesante. No obstante, las reservas probadas de petróleo y gas son limitadas. Lo cierto es que pues, las de petróleo para el caso de Colombia alcanzarían para 5.2 años y la reserva de gas para 8.2 años aproximadamente. Hoy día Colombia, si hacemos el promedio de lo transcurrido este año, estamos un poco por debajo de los 800,000 barriles diarios. Recuerden que un momento hace unos años en el que Colombia superó el 1.000.000 de barriles y en el mes de mayo de este año llegamos a 700,000 barriles de producción. Se ha ido recuperando la producción muy lentamente.
La exploración golpeada, como seguramente ocurre en los otros países. Decía que Colombia pues no es un país petrolero, pero el petróleo a lo largo de los años se ha convertido en un instrumento muy importante para el desarrollo del país, como lo es para el de ustedes. Hoy día representa el 6% del PIB, llegó a representar en la época del boom alrededor del 25% de los ingresos fiscales del país. Eso pues obviamente da que Colombia duplicó su producción de 500.000 a 1 millón de barriles, y por otro lado pues por los precios internacionales que ustedes bien recuerdan. En Colombia, yo creo que en medio de todo contamos con una institucionalidad que pese a sus deficiencias se ha ido solidificando, y eso, pues por eso ese ha sido incluso uno de los activos que ha tenido el país, porque eso está ligado con una relativa seguridad jurídica. Nosotros hace alrededor de 15 años, si mal no estoy, pues se tomó la decisión de crear una entidad en el gobierno que sea la que administra los recursos hidrocarburíferos, porque antes era la propia Ecopetrol, la propia empresa estatal. Hoy día entonces es esta Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la que administra el recurso, suscribe contratos con los privados, y por otro lado pues está Ecopetrol, y esto sin perjuicio pues de los distintos mecanismos de trabajo conjunto de Ecopetrol con las empresas privadas. Hace unos años, hasta hace aproximadamente 5 años, la producción, alrededor del 70% de la producción del país era de Ecopetrol y 30% de empresas privadas, de un grupo de empresas de alrededor de 14 países, no todas produciendo, pero la mayoría explorando, pero sí estaba más diversificada, y hoy día eso ha variado. Hoy día Ecopetrol es el propietario de alrededor del 80% de la producción y las privadas 20%. Esto ha ocurrido especialmente en los últimos 5, 7 años. Señalaba que hay una institucionalidad, principalmente con el Ministerio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que creo que ha sido muy útil para Colombia, muy útil. Y también hay una serie de instituciones, como ocurre en los otros países, para los temas ambientales, en fin. Nosotros en la asociación, en la ACP tiene alrededor de 53 años de haber sido creada, y que tenemos pues una interlocución permanente con las entidades de gobierno, reuniones sistemáticas mensuales con el ministro de Minas y Energía, quincenales con el viceministro de Energía, permanentemente con distintos ministros, viceministros, equipos técnicos, en razón a lo que nosotros hemos llamado una agenda de trabajo gobierno-industria. Incluso ahorita, cumplidos los primeros 2 años del gobierno del presidente Duque, hemos vuelto a revisar esa agenda gobierno-industria para ponernos metas, para identificar en qué estamos de acuerdo, dónde podemos tener dificultades, pero creo que eso ha sido muy útil, y cada 6 meses le hacemos seguimiento a esa agenda con el presidente de la República. Hace poco tuvimos la 4ª reunión con el presidente Duque. Esta pues se hizo de manera virtual, pero usualmente son presenciales con todas las empresas, priorizando temas. Entonces, lo que quiero señalar es que, para iniciar, Colombia en un momento a otro duplica su producción de petróleo, la producción ha caído. Esperemos que ojalá terminemos el año con un promedio de 800.000 barriles. Las reservas probadas son unas reservas muy limitadas. Tenemos muy golpeada la capacidad de la exploración, está muy golpeada, en parte como lo señalaba Carlos, porque se ha vuelto muy difícil operar en territorio, muy, muy difícil. Y Colombia, y me pareció muy clara el resumen de las dos presentaciones iniciales. Nosotros, ¿cómo estamos viendo las perspectivas? Por un lado, en el corto plazo, recobro mejorado,
hay unos descubrimientos pequeños, interesantes, especialmente de gas en tierra firme. Hay unas áreas nuevas que están en proceso, pero el corto plazo y mantenemos la producción y un poco las reservas ahí, principalmente exprimiendo los campos maduros, los que tenemos. Pero lo cierto es que hace ya varias décadas no tenemos un descubrimiento importante en tierra firme. Lo segundo, pues tiene que ver con los proyectos costa afuera. Hay unos descubrimientos muy interesantes de gas costa afuera, ya unos contratos que eran más de investigación técnico, ya son contratos DNP. Es cierto que Nobel tenía expectativas de perforar este año. Hay unos descubrimientos interesantes, pero es aguas profundas y ultraprofundas y sabemos que son costosos en un mercado como el de gas, donde pues hay mucho gas. Pues Perú es un gran productor de gas, Bolivia es un gran productor de gas, Estados Unidos, en fin, ustedes pues conocen muy bien. Entonces, pues, pero eso vemos la apuesta en costa afuera, la estamos viendo más hacia el largo plazo. Y la pregunta del millón para Colombia es, ¿y en el mediano plazo qué? Y es ahí donde nosotros hemos insistido en que Colombia desarrolle sus yacimientos no convencionales haciendo uso del fracking. Esto, como se estaba señalando, no ha sido fácil. Vamos a iniciar unos proyectos piloto de la mano del gobierno nacional. Eso ha sido políticamente muy desgastante para todo el mundo. Pero lo cierto es que pues, de la información con la que contamos, ahí podríamos encontrar unas reservas muy importantes de petróleo y de gas, porque es además la misma formación geológica que va hasta el Golfo de Maracaibo. Perdón, Francisco. Sí, ya. Vamos cortando para... Listo. Entonces, pues, inicio con esto. Disculpen que me extendí, ya volveremos sobre los puntos más críticos. Gracias. Disculpa, Carlos. Está bien, gracias, Francisco. Bueno, ahora, por favor, sigue Gaspar. Sí, Carlos, muy buenas tardes a todos, o buenas noches allá, Miguel. Creo que nos lleva 2 horas. Por favor, 5 minutos. Claro que sí, tú avísame cuando me quede un minuto, Carlos. Ya, perfecto. Acá veo mi reloj también. Ya. Bueno, les decía muchas gracias por compartir el panel, es un honor. Es la tercera vez que me invitan a Perú Energía. Y me estoy acordando, Carlos, creo que por ahí te vi en el 2014 o en el 2016, no me acuerdo, pero el chiste es que es el tercer foro al que voy. Sí. He conocido mucha gente ahí en Perú, muy amable, me han tratado muy bien y creo que pues no lo he hecho mal cuando me han invitado, aunque alguna vez me dijeron, la primera vez que fui, que los había regañado. ¿Por qué? ¿Por qué sintieron que los había regañado? Ha de haber sido porque había un viceministro presentando en ese foro. Después presentó el que era el presidente de Perupetro y después presentó como el representante de las empresas petroleras, que no recuerdo, Carlos, si eras tú. Pero también se hablaba del Cano y también se hablaba de las regalías y se hablaba de una ley orgánica de hidrocarburos y se hablaba pues de muchas cosas, pero mi sentir en ese momento fue algo, creo que muy humano, que no se quieren poner de acuerdo, porque tienen las condiciones, tienen recursos del tamaño que ustedes quieran. Escuchaba hace unas horas recursos prospectivos de 23,000 millones de barriles. ¿Por qué no se utilizan esos recursos prospectivos para generar más actividad exploratoria? ¿Por qué no se modifican las leyes? ¿Por qué no llega a un acuerdo Perú? Esas eran las mismas preguntas que yo me hacía la primera vez que fui allá con ustedes. Y fue con lo que empecé mi conferencia, ¿no? Diciéndoles, oigan, es que ustedes lo que necesitan nada más es ponerse de acuerdo. Los recursos los tienen, necesitan hacer voluntades, juntar voluntades y aprovechar la gran oportunidad que tienen de estar en este momento para hacer algo por su país. ¿Qué estamos haciendo en México? Bueno, en México ha cambiado la política energética a partir del 2018. Desde el 2008, que yo me acuerdo, se hizo una reforma energética donde yo siempre en broma, pero también muy en serio digo que lo mejor que pasó en esa ocasión fue la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Después, en 2013, se hizo el marco regulatorio vigente que nosotros le llamamos Reforma Energética del 2013,
algunos quieren nada más decirle marco jurídico, pero se llama Reforma 2013. Esa reforma abrió mucho el sector petrolero en México, sobre todo en áreas que no estaban abiertas a lo privado, que es la exploración y extracción de hidrocarburos. Con ese, digamos, apertura, fue que por algún momento fui a dar a Perú un día para saber cómo tenían sus contratos de licencia. Por ahí del 2014 ustedes nos dieron clases de cómo hacer los contratos de licencia y creo que andaban arriba de 70 contratos. Le vendían gas a México. Eran más competitivos, llevándolo un poco al tema, Carlos, ¿no? Del tema de competitivo. Y no escuchaba tantas quejas de regalías ni nada, porque pues aparte el precio del hidrocarburo estaba muy alto, entonces no había quejas. Algo que yo siempre he dicho para el tema de competitividad es que debemos ver primero o agotar todas las actividades y el talento técnico para ver la manera más eficiente de extraer los hidrocarburos, antes de ir a pedir incentivos. Yo sé que ahorita pues llama mucho la atención por la situación económica mundial, etcétera. Siempre se hablan de incentivos, pero estoy seguro que muchos de sus ingenieros que están ahorita en los campos petroleros ahí en el Perú están buscando reducir costos para tener un poco más de margen y poder hacer más competitivos los campos. En otros niveles se piden incentivos, se piden modificación a leyes, se demandan mejores permisos o más trámites para que una operadora pueda trabajar ahí en el Perú o para que cubra condiciones del medio ambiente. Pero yo lo creo, Carlos, para ir cerrando mis 5 minutos, que se requiere de voluntades, de realmente posicionarse en el escenario que están actualmente y pensar en lo que realmente quieren para el Perú y que todas las organizaciones, ¿no?, de medio ambiente, sociales, técnicas, empresas, realmente vayan a definir estrategias que les ayude a alcanzar ese futuro. Gracias. Muchas gracias, Gaspar. Ahora quisiéramos escuchar a Miguel. Por favor, Miguel. Gracias, Carlos. Bueno, agradecimiento desde ARPEL de poder participar de Perú Energía 2020 y de poder compartir el panel con algunos amigos de antaño y otros de más cerca. Así que queremos compartir un poco lo que nosotros hemos estado viendo recientemente, pero yo diría que más de cerca en los últimos 8 años, todo el seguimiento que hay respecto al desarrollo del sector. Creo que todos los estados productores siempre han conocido el riesgo de dejar áreas inexploradas sin poder monetizar los recursos de hidrocarburos que quedarían bajo la superficie, y saben muy bien que la era del petróleo llegará a su fin no porque les falte petróleo, más considerando los pronósticos en el contexto de las transiciones energéticas. Una encuesta que hubo hace poco, que realizó una revista regional especializada y de la cual ARPEL participó, para ver un poco pronósticos y outlooks para la región, para América Latina, decía que casi la mitad de los operadores de América Latina y el Caribe esperaban que la inversión en exploración a mediano plazo experimentara una reducción bastante moderada. Y el 40% decía que el pico de la demanda de petróleo a nivel mundial se produciría entre el 2020 y el 2025. Si le sumamos a eso que en el informe anual de perspectivas publicado hace unas semanas por BP, se dice que es posible que el consumo de petróleo crudo nunca se recupere a los niveles anteriores al COVID-19. Se citaban ahí efectos de la propia crisis sanitaria y también la aceleración de la transición energética, que ya era evidente, ¿no?, antes de la pandemia. En este contexto yo creo que los gobiernos todos están viendo y deberían, si no lo están haciendo, deberían ver estos pronósticos como un riesgo para los miles de áreas inexploradas que tiene América Latina. Desde una perspectiva regional, hay que recordar que las economías de América Latina y el Caribe dependen en gran medida de los ingresos de sus recursos de petróleo como una fuente importante de ingresos. No me refiero solamente acá, no me refiero a impuestos a la renta también. ¿Okay? Eso significa que los estados están luchando, van a luchar para identificar estrategias que fomenten la exploración de nuevas áreas, proporcionando incentivos necesarios para que los operadores sigan interesados en la exploración de petróleo y gas, mientras preparan
sus economías para una nueva matriz energética. Algunos pronósticos indican que la reducción de los presupuestos de CAPEX para el 2020 va a ser de alrededor de 100.000 millones. Esa es la reducción esperada en cuanto a exploración. Eso va a limitar considerablemente el presupuesto de exploración disponible para la adquisición en rondas de concesión de licencias, y por lo menos esto va a ser en el corto plazo. Sin embargo, existen alternativas a la exploración de nuevas áreas que algunos países de la región ya están considerando y que Francisco comentó justamente, que es el desarrollo de los campos maduros, que se están agotando a una tasa del 6% anual y que con tecnología y algo más se pueden aumentar esos factores de recuperación hasta casi un 60% desde el 30% promedio que actualmente tienen. En un estudio reciente que nosotros hicimos con ARPEL, estimamos que para América Latina y el Caribe los campos maduros representan aproximadamente el 70% de la producción regional de petróleo. Así que existe un gran potencial para aumentar la recuperación de esos campos productores sin correr el riesgo de nuevas exploraciones. Sin embargo, en el estudio encontramos dos cosas importantes a tener en cuenta para esta alternativa. Uno es que la mayor parte de la producción global de recuperación mejorada de petróleo se beneficia de algún tipo de incentivo gubernamental, prácticamente el 90% a nivel mundial. Y segundo, que es importante que la industria aproveche al máximo esos avances, los avances tecnológicos, ¿no? Y el potencial de la digitalización para generar una mejor comprensión de las estrategias del subsuelo y poder realmente optimizar la producción, reduciendo los costos, que es un punto clave actualmente. Un punto importante es que este estudio evalúa estrategias y normativas de varios países del mundo y de la región, pero se refieren distintamente a la promoción del desarrollo de campos maduros, de los recursos y de reservas marginales. Y de este análisis encontramos un factor común, que quizás valga la pena compartir aquí, dado tu introducción, Carlos, y es la necesidad de tener una agencia de hidrocarburos que sea proactiva y que tenga una visión integrada de las licencias de producción para de esa manera maximizar el valor neto esperado del petróleo económicamente recuperable de reservorios importantes, así como de aquellos que se están agotando. Entonces, el mensaje con este antecedente fundamentalmente es que si los gobiernos y la industria trabajan juntos, porque es de interés de ambos, se pueden lograr esos objetivos comunes. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos y promovemos en ARPEL. Y como comentario, recién iniciada la NH, antes de iniciarse la CNH de México y con Perupetro funcionando, ARPEL desde hace 8 años nuclea las agencias de hidrocarburos para que intercambien esas mejores prácticas entre ellos. Eso es lo que ARPEL hace, pero también de alguna manera pasa el mensaje, como el que estoy haciendo yo ahora en este momento, ante Perupetro y otros participantes, de cuáles son las preocupaciones que de alguna manera tiene la industria a nivel regional para que sean conocidas, compartidas y buscada una solución en conjunto con los gobiernos. Gracias. Por ahora me quedo aquí, Carlos. Perfecto. Ahora escuchamos a Pablo. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente mi especial reconocimiento, agradecimiento por esta gentil invitación. No exagero cuando digo que el sector hidrocarburos peruano está enfrentando, sin dudas, la peor crisis de su historia. Esto no es una exageración, no es un ejercicio retórico y mucho menos poético. Nuestra producción de petróleo no alcanza ni la mitad de los niveles que alcanzaba el mismo mes del año pasado, con la producción de la selva prácticamente paralizada. La inversión, que ya venía golpeada antes de la pandemia, ha quedado prácticamente suspendida. Apenas 6 millones invertidos en el upstream en julio, y un solo pozo perforado en lo que va del año. Sin duda, esta problemática evidentemente tiene alguna vinculación con el turbulento escenario internacional, pero una parte más relevante, diría yo, tiene que ver con problemas que son de nuestra directa y propia cosecha. En esta brevísima intervención voy a referirme a los 3 principales ejes de esta problemática a entender. Primero, la falta de competitividad de nuestro esquema de regalías, ya se refirió al tema brevísimamente Carlos, la creciente ola de conflictividad que viene golpeando la industria y finalmente la asfixia regulatoria.
Como saben, tenemos dos metodologías operativas para el cálculo de las regalías, el factor R, que se utiliza en 9 de los contratos vigentes de producción, y el de las escalas de producción implementado en otros 7 contratos. Las regalías resultantes respecto a estas dos metodologías resultan ampliamente poco competitivas respecto de los esquemas vigentes en el resto de la región. Además, esto es muy importante tomarlo en consideración debido a la forma como están estructuradas. Ninguno de estos dos esquemas permiten responder a fluctuaciones rápidas y marcadas en los precios de los hidrocarburos como los que hemos tenido en los últimos meses. Así, el desplome de precios que hemos experimentado este año no está aparejado del tipo de ajustes que hubiéramos requerido en las tasas, con lo cual hemos visto a las empresas terriblemente impactadas por las regalías en circunstancias en las que ni siquiera podían cubrir sus gastos operativos. Como es evidente, esto resulta nocivo para la recuperación técnica y económica de los bloques, aportando en los ciclos económicos productivos, impactando adversamente las reservas y generando poderosísimos desincentivos para las inversiones. Llevamos más de 3 años discutiendo la necesidad impostergable de redefinir el esquema de regalías, esto antecediéndonos largamente a la crisis más extrema que vivimos ahora. Y de hecho, esa fue la consideración principal que nos llevó a plantear una nueva ley orgánica de hidrocarburos que, lamentablemente, tras idas y venidas, quedó empantanada en el ya disuelto Congreso. Hoy, finalmente, tenemos la gran oportunidad de nuevamente revisar el tema. La industria ha venido concertando esfuerzos con Perupetro para estructurar un nuevo sistema de regalías que contribuya a sacar a la industria del hoyo en el que se encuentra. La alternativa propuesta, a nuestro entender, es bastante positiva, considera tanto los volúmenes de producción como los niveles de precios vigentes y corrige los hierros y sesgos estructurales que el actual sistema tiene. Además, esto es un dato muy importante, la metodología propuesta considera las características diferenciadas de las distintas zonas geográficas en las que las empresas operan, que es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Sabemos que el MEF ha planteado algunas observaciones y reparos respecto a la fórmula propuesta, bajo el argumento de que los flujos de regalías resultantes no permitirían cubrir los compromisos asumidos por el pago de canon y sobrecanon a las regiones. Entendemos que el MINEM se habría allanado a esas observaciones y que estaría proponiendo una versión revisada, y quizá Daniel más adelante nos pueda dar los alcances. Nos parece un gravísimo error el anteponer consideraciones fiscales cortoplacistas y estáticas, y es que al analizar los méritos de esta propuesta es importante no perder de vista que el optar por un régimen de regalías más competitivos sin duda resultará en mayores flujos de inversión y una recuperación en nuestra declinante producción. Esto, a su vez, nos llevará a tener mayores transferencias al fisco y permitirá que la mayor producción, a su vez, compense cualquier menoscabo que pueda sufrir en el cortísimo plazo las cuentas fiscales como producto de estas modificaciones. Esperamos que por el bien del país y la salud de la industria podamos resolver de una vez por todas esta situación. Tenemos 24 contratos en fuerza mayor y son varias las empresas que están considerando devolver anticipadamente sus lotes. El break-even para la producción en nuestro país es de poco más de $30 por barril. Si a esto le sumamos el nivel de regalías que tenemos, llegamos a los $40. Es decir, salvo una profunda revisión del tema, la actividad de la industria en estas circunstancias resulta inviable. Sí. Termino con este último comentario, Carlos. Gracias. Por eso creemos que con el esfuerzo que se está haciendo para la modificación, podríamos estar en una situación que nos permita mirar con mayor optimismo el futuro del sector. Lo dejo ahí, Carlos. Gracias. Gracias. Ahora le dejo la palabra a Daniel para su intervención. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a Proenergía por la invitación.
para poder compartir esta experiencia con ese panel de lujo que hay, y al moderador, a Carlos, por dejarme participar, por invitarme acá en este panel. Bueno, tu pregunta, ¿el Perú es competitivo? Yo lo veo, primero hay que ver si somos competitivos internamente, ¿no? Nosotros competimos con otras industrias, la minería, la agroindustria, no somos definitivamente la cerecita de la torta dentro de nuestro país. Y yo creo que en ese punto también hay que trabajar de manera muy fuerte. Más adelante yo quería tocar esos temas, pero puntualmente, respondiendo a tu pregunta, si somos competitivos, bueno, la pregunta también es respecto a quién, ¿no? Si nos comparamos, por supuesto, a Brasil, a Argentina, países grandes, vamos a ser muy poco competitivos. Creo que primero nosotros tenemos que justamente definir cuál sería nuestro mercado. Yo creo que nuestro mercado justamente se está definiendo a las empresas que podemos atraer y con las cuales podemos generar una sinergia. Nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente justamente para situarnos nuevamente a un nivel competitivo dentro de la escala de empresas a las cuales podemos ser atractivos. Hemos trabajado muy fuerte en darle prospectividad al país. Sabemos que este es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de exploración. Hemos firmado 4 convenios multiclientes. Se ha impulsado mucho la promoción y eso nos ha dado réditos en atraer nuevas empresas, paradójicamente como BP, que es una mayor, ¿no? Sin embargo, esperemos que la situación actual no genere cambios que no nos favorezcan, ¿no? Eso con respecto al tema de la prospectividad. Y yo concuerdo con Pablo respecto a cuáles son nuestros principales problemas, ¿no? Las regalías, los temas sociales, los temas de permisología y regulación. Justamente nosotros hemos triplicado nuestro trabajo en temas sociales y medioambientales. Actualmente venimos trabajando juntamente con el Ministerio de Energía y Minas, la PCM y el Gobierno Regional de Loreto para reivindicar la presencia del Estado en la selva. Creo que la palabra reivindicar es la que mejor se adapta a esta situación. La gran mayoría de comunidades nativas quieren que la industria se realice, no están en contra. Y obviamente piden que sea de manera sostenible, que traiga desarrollo y oportunidades. Como sector hidrocarburos nos toca velar de que el resto de entidades cumplan con la parte que le corresponde en el tema del desarrollo a las comunidades. Para eso es que las empresas pagan las regalías y los gobiernos locales reciben el canon. Aquí existen cambios que debemos hacer a la ley del canon justamente porque no está cumpliendo su objetivo. Ya lo han mencionado tú, lo ha mencionado Pablo. Y a la empresa, que es la que finalmente solventa este desarrollo que tiene que ser trasladado o efectuado por el gobierno, en realidad debería aportar más en la generación de mano de obra, como lo hace, y brindando oportunidades de sostenibilidad en las comunidades para que en un futuro estas comunidades no extrañen a la actividad de hidrocarburos, sino que le agradezcan, ya que gracias a ella aprendieron a diversificar su economía. Creo que con este tema de la transición energética, hacia ese punto deberíamos apuntar. Como se ha dicho muchas veces, la empresa no debe reemplazar al Estado. Aquí tenemos un reto muy grande porque hemos procrastinado como país esa responsabilidad de desarrollo y es indispensable como tal, como tú mencionas también, Carlos, el tema del principio de autoridad, pero creo que anterior a instalar el principio de autoridad, primero hay que instalar el respeto como Estado de que somos justamente cumplidores de lo que nos corresponde y posteriormente, en base a ese respeto, aplicar el principio de autoridad. Por otro lado, también, como se ha mencionado, hemos enviado al Ministerio ya desde el año pasado, a principios de este año, una propuesta para un nuevo reglamento de calificación para atraer más inversiones, una reformulación del reglamento de exploración y explotación, y finalmente este nuevo reglamento de regalías y retribuciones que tanto mencionó Pablo, ¿no? En este punto es donde debemos tener un alineamiento completo en el Estado, ¿no? Y de esta manera podemos lograr aprovechar justamente los recursos de petróleo y gas que tenemos, porque ya la transición nos va a llegar y nos vamos a lamentar de no haber aprovechado estos recursos por no haber tenido una coordinación a nivel de Estado de cómo es que es la mejor manera de incentivar esta
este desarrollo de los hidrocarburos. Nuestra producción tiene que ser elevada, tenemos que garantizar el suministro de hidrocarburos al país y disminuir, obviamente, la disminución de importación de petróleo y sus derivados. Asimismo, estamos iniciando un trabajo coordinado con diferentes entidades del Estado como Sinermin, SENACE, OEFA y MARPE, para que cada uno dentro de su rol ayude a impulsar al sector, para no traslapar responsabilidades y finalmente tener un objetivo que es el desarrollo del país, cada uno en su competencia, ¿no? Asimismo, venimos efectuando un análisis de las normas que rigen la obtención de diversos permisos justamente. Hemos detectado algunos vacíos e imprecisiones y muchas veces oportunidades de actualización en las normas, lo cual permitiría alcanzar un tema fundamental, que es el reducir los plazos desde que se firma un contrato y desde que se produce el primer barril de petróleo. Creo que al final los inversionistas ponen mucho ojo en eso porque finalmente es el retorno de la inversión el que se mira. Siempre poniendo obviamente por delante la prevención, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento social de las comunidades cercanas a los proyectos. No creo que estamos buscando ubicarnos en un lugar competitivo para las empresas. Lamentablemente la coyuntura de este año no ayudó, pero creemos que esta coyuntura justamente es una oportunidad para reformular nuestra estrategia y aplicar diferentes metodologías, trabajando conjuntamente justamente con las empresas y los gremios en busca de este desarrollo que el país necesita. Gracias, muchas gracias, Daniel. El tiempo nos está ganando. Les voy a pedir, por favor, que en esta segunda ronda hagan alguna reflexión final y no más de 2 minutos 36 segundos. A ver, Francisco. Muchas gracias y disculpen que el tiempo que me tomé al inicio. Al escucharlos y pensando en Perú, creo lo siguiente. Lo uno es, la primera pregunta que debemos hacernos en nuestros países es si queremos desarrollar o no estos recursos. A ustedes seguramente les ocurre que pareciera que fuera esta como una industria vergonzante y ese es el punto de partida. Mientras a nivel político no haya no digo necesariamente un consenso, pero claridad sobre la importancia de estos recursos y la importancia no dejarlos enterrados en las próximas décadas, sino sacarlos y convertirlos en instrumentos de desarrollo. Yo creo que ahí está la principal tranquera, que es un tema de voluntad política. Y creo que eso en el caso de Colombia, nosotros tenemos serias dificultades. Hemos logrado, pues, como les indiqué, pues, sortearlo, pero lo segundo es preguntarse si los queremos desarrollar, si podemos hacerlo solos. En el caso de Colombia no lo podemos hacer solo. No tenemos la capacidad, ni el conocimiento, ni el capital. Necesitamos la inversión extranjera. Y eso nos lleva a un tercer punto. Es que el sector privado y el sector privado no son entidades de beneficencia. Ellas están buscando rentabilidad y está bien que busquen rentabilidad, pero a ellos no les va a interesar buscar rentabilidad en los países nuestros si no son países, si no somos competitivos. Y yo les digo, por ejemplo, Colombia hace 15 años era mucho más competitiva de lo que es hoy día. Hemos perdido muchísimo en competitividad. Llegamos a tener inversiones por 8.000 millones de dólares. Eso para Colombia era algo nunca visto. Hoy no pasan de 2.000. Lo otro, entonces, esa competitividad no solo en la región, sino a nivel internacional. Y eso pasa que algunos de ustedes lo mencionaban, sí, por el temas fiscales. En Colombia menos mal ha mejorado la régimen fiscal, era muy costoso. En materia a nivel contractual, necesitamos que los regímenes contractuales sean más flexibles. Lo tercero, a nivel regulatorio, las entidades públicas permanentemente están viendo a ver cómo logran enredar y dificultar más las cosas. Y eso creo que es muy común a varios de nuestros países. Los costos, las empresas han reducido costos, pero lo que no puede ser es que todos los días el Estado se esté inventando a ver cómo logra ponerle más costos a las empresas. Eso en Colombia nosotros tenemos una discusión permanente. Y algo muy importante que creo que Carlos tocó, y es
el tema de la aplicación de la ley. Nosotros, yo no sé si es una tara latinoamericana, pero yo no sé a nosotros qué nos pasa con la aplicación de la ley. La ley se aplica de manera realmente discrecional. Nosotros les doy lo siguiente. Tema de seguridad jurídica, en mi sentir, esa es la principal preocupación que tenemos en Colombia hoy día. Lo primero, en este momento tenemos 38 proyectos de ley en el Congreso que si salen adelante son nocivos para la industria. Entonces vivimos haciendo como parando golpes. Lo segundo, el gobierno, y ahorita el Congreso, pues está toda la discusión de si ratifican el acuerdo de Escazú. Error, no necesitamos el acuerdo de Escazú. Es un error. ¿Para qué vamos a complicar más las cosas? Pero eso necesita, estamos diciendo, es que no necesitamos Escazú, necesitamos fortalecer nuestra propia institucionalidad. Gracias. Y termino con esto. Y lo otro es que a nivel, pues tenemos, lo que quiero decir es, yo creo que, y cuando los escucho, tenemos problemas muy similares. Y el punto de partida es, a ver, queremos desarrollar nuestros recursos naturales, ¿sí? No renovables, hidrocarburos, sí o no. Y también buscar quitarnos el estigma de encima y la conducta vergonzante. Es que la actividad extractiva más grande que hay en Colombia no es el petróleo ni la minería, es la industria de la construcción. Esa es la realidad. Entonces, creo que tenemos desafíos comunes. Acá estamos listos para compartir experiencia y ver cómo nos ayudamos. Gracias, Francisco. Gaspar, ¿qué nos dices? Sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues lo que he estado escuchando y más lo que recalcó Daniel es que tienen pues algunos documentos todavía por aprobar, por analizar. Yo lo que considero a lo mejor en Perú, con todos los esfuerzos que están haciendo, es el tema de alinear esos intereses particulares por un interés de nación. Ese interés de nación que les va a ayudar a desarrollar muchas cosas. También tienen que tomar en cuenta que cada servidor público que se encuentra en diferente ministerio tiene una responsabilidad. Y a veces cuando trabajamos en el gobierno, pensamos que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Nadie nos lo hace notar de manera integral, de manera holística por el beneficio de un país. Creemos, esto es lo que me toca, esta es mi función y es lo que tengo que cuidar para mi país. Pero creo que alineando los esfuerzos de cada uno de esos servidores públicos, de esos ministerios, de esas agencias, pueden llegar a algún objetivo general para su país y tratar de hacer que esos recursos no renovables realmente sean la fuente que les ayude a generar cosas que los renueven ahí en el Perú. Gracias. Miguel, ¿qué nos dices como intervención final? Aquí en mudo. Nosotros estuvimos, como decía, siguiendo de cerca qué estaban haciendo los países de la región para mantener sus economías funcionando, para mantener su sector hidrocarburos funcionando y para mantener su cadena de valor de hidrocarburos funcionando. Esto ha ido evolucionando en los últimos meses. Nosotros los hemos ido monitoreando a través de una serie de webinars que pueden descargarse en la web de cada uno de los países de la región, y de esa manera, como han mencionado los dos anteriores, de una manera cooperativa y viendo qué se puede mejorar. Algunos ejemplos, ampliación de plazos de pago para el pago de derechos económicos por parte de los operadores para mantener el flujo de caja y las inversiones de desarrollo, alguna reducción temporal, creo que esto se hizo en Colombia, de las tarifas de transporte por oleoductos y gasoductos, porque esto es un alto porcentaje y en el caso de alto porcentaje de los costos, ¿no? Y esto es un caso que aplica también para Perú. El tema de mejorar los procesos de permisología lo están tratando de hacer todos, optimizar, y va en línea con lo que mencionaba también Gaspar recientemente, y es un problema claro. Hay países donde el tema de la función del funcionario, de que darle permiso ambiental realmente no está alineado con una estrategia de Estado, y realmente se achica por una parte mínima dentro del proceso. Pero a pesar de varias de estas iniciativas gubernamentales, vemos que hay una alta proporción de empresas que están operando en América Latina que cree que la inseguridad jurídica, política o legal es la mayor amenaza para la recuperación de la industria petrolera y gas. O sea, ¿qué es lo que nos está demostrando esto? Yo creo que la percepción del riesgo político y legal reflejan que el riesgo percibido de los operadores, o al menos
cierta cautela por parte de los operadores sobre la probabilidad de que las iniciativas de gobierno logren los resultados positivos que esperan los reguladores al implementarlo, y particularmente en el contexto de volatilidad de precios del petróleo. Y también es probable que algunas de las iniciativas gubernamentales que están promoviéndose requieran de aprobación parlamentaria, y entonces esto requiere más tiempo para ser aprobado, para que las regulaciones entren en vigor, y eso genera una cierta resistencia también a la inversión, que es algo que los países, los gobiernos deben evitar. O sea que, pensando entonces en la mayor amenaza para la recuperación del precio del petróleo y del gas en general, cada país lo analizará sus riesgos específicos, pero la mayor amenaza, el peor escenario sería un proceso de evaluación de riesgos políticos y legales, tener una combinación dramática de regulaciones implementadas de manera deficiente o tardía, y encima una segunda ola pandémica. O sea que eso es algo que deben estar mirando muy de cerca los gobiernos. Y entonces, si el aumento de las inversiones para incrementar la producción es un asunto estratégico nacional, es importante que el problema se resuelva mediante un diálogo constructivo entre las instituciones de gobierno correspondientes y la industria local, como se está haciendo en este evento, y sumándole, para atender la preocupación de Daniel, que mencionó, el tema de la tercera pata, que son las comunidades, en particular en el caso de Perú, comunidades indígenas. Nosotros con ARPEL y con Perú y con varios otros países andinos hemos trabajado el tema hace más de 23 años y hemos sacado el único documento aceptado por gobiernos de la región, empresas de la región y comunidades de la región representadas a través de COICA, de la cual IDCEP es uno de los socios, en el cual estaban de acuerdo, cuáles eran las partes que estaban de acuerdo y cuáles eran las partes que no se estaban de acuerdo. Y eso es lo más importante, ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, cuando una de las limitaciones es la parte social. Eso nomás, Carlos. Gracias, Miguel. Pablo, por favor, tu intervención final. Sí, yo quiero compartir unas reflexiones finales sobre el otro gran problema que enfrenta la industria, que creo que es fundamental. Tenemos que atajar, porque de poco o nada nos servirá resolver la problemática de las regalías si es que no abordamos este segundo problema, que es el de la conflictividad social, ¿no? Y la conflictividad social se nutre de una situación real que no podemos desconocer. En la Amazonía, el 75% de la población no tiene acceso a servicios de agua. El 84% no tiene servicios de desagüe. Y el otro 73% no tiene acceso a redes eléctricas. Ya para no hablar de acceso a educación de calidad, acceso a servicios de salud. Entonces, tenemos una problemática real que no podemos desconocer, una enorme deuda con la población de nuestra Amazonía, que este proyecto de cierre de brechas nos va a ayudar a cerrar. Es una inversión de 6.000 millones de soles durante los próximos 6 años en más de 1.000 proyectos que ya están identificados. Sin embargo, y acá viene el tercer pilar del problema, que es la enorme precariedad y fragilidad del Estado peruano, porque necesitamos un Estado con capacidad de responder a estos desafíos, y lamentablemente, si algo distingue al Estado peruano, es precisamente ese enorme déficit de capacidades. Yo he contabilizado 13 mesas de diálogo en las cuales el Estado se ha asumido más de casi 140 compromisos, de los cuales ha incumplido la mitad. Entonces, cada vez que hay un tipo de conflictividad, tenemos una nueva mesa de diálogo en la cual el Estado y los representantes de los ministerios se comprometen a una serie de tareas que después sencillamente incumplen porque no hay capacidad. Entonces, la pregunta que nosotros le hemos formulado a la presidencia del Consejo de Ministros, al propio Ministerio de Economía, tiene que ver con este desafío de la ejecución. Ya tenemos un plan. Es importantísimo implementar el plan, es importantísimo hacerlo en el cortísimo plazo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El nivel de ejecución de las autoridades locales es del 60%. A lo largo de la última década se han transferido casi 26.000 millones de soles producto del CAN, y sin embargo seguimos arrasando estos enormes déficits. Entonces, si vamos a apostar al cierre de brechas, tenemos que pensar fuera de la caja.
no podemos pensar que ese cierre de brechas lo vamos a conseguir con el sistema público de inversión. Tenemos que imaginar mecanismos alternativos como una oficina de gestión de proyectos, un acuerdo finalmente de gobierno a gobierno tomando el modelo de los panamericanos que funcionó, pero no podemos aspirar a cerrar esta brecha social si es que no pensamos en el mecanismo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que el incumplimiento de estas metas de inversión termine exacerbando los ánimos y alimentando el espiral de conflictos que es el que tiene en este momento a la Selva Norte paralizada. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es cómo logramos en el cortísimo plazo desarrollar las capacidades en el Estado peruano para ejecutar los proyectos que nos permitan cerrar las brechas sociales en la selva, porque reitero, ese déficit en materia social es el campo de cultivo del que se nutre la conflictividad y el radicalismo que enfrentamos en la selva. Entonces, creo que ahí tenemos un segundo gran desafío. Un tercero para ya cerrar de manera muy sucinta y somera. Y Carlos ha referido a esta superposición de mandatos e intervenciones de parte de los organismos reguladores. Yo agregaría a ello, además, el comportamiento a veces arbitrario de algunos de estos reguladores en las exigencias que plantean algunas de las empresas, más aún en una coyuntura tan dramática como la que vivimos. Creo que es importante que podamos revisar este tema, que podamos aclarar esta situación para evitar las duplicidades que en este momento hacen que las empresas tengan que dedicar importantes recursos, tanto tiempo de personal como recursos económicos, a atender estos requerimientos informativos que se duplican, que a veces no tienen ningún sentido y que no se sustentan ni siquiera en la normativa vigente. Entonces creo que ahí tenemos un tercer gran desafío, ¿no? El componente de las regalías que Daniel es fundamental. O sea, si no resolvemos el tema de regalías, yo creo que estamos viviendo los últimos estertores de la industria del Perú. El segundo tema es el de la conflictividad social, que guarda relación con la precariedad del Estado peruano, que es un desafío que tenemos que resolver. Y este tercer problema de la superposición y excesos en la actuación de los organismos reguladores. Yo dejaría mis reflexiones con estos últimos pensamientos. Gracias, muchas gracias, Pablo. Ahora invito a Daniel a su reflexión final. Gracias, Carlos. Yo creo que el tema más importante es que se tenga una decisión política a nivel de ejecutivo y legislativo, partiendo desde el presidente, para que alinee a todas las entidades del Estado hacia lo que queremos. No solo un apoyo, sino un alineamiento, un compromiso en la definición del importante rol que juegan los hidrocarburos en nuestro país, tal como se hizo cuando se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la ley de impulso y promoción de la industria del gas natural, los reglamentos que impulsaron el gas natural, una decisión política, ¿no? Todas las propuestas y acciones que se realizan, si no tienen una decisión política atrás, quedarán solo como propuestas, ¿no? Por ejemplo, se debe definir un nuevo plan energético nacional, el cual debe considerar justamente esta transición energética como un objetivo a largo plazo. Los hidrocarburos juegan un rol muy importante en esta transición, así como la infraestructura necesaria que requerimos para poder justamente desarrollar y producir esos hidrocarburos. Ese plan, tal como en Colombia se hace, creo, concuerdos, debe tener una verificación una vez promulgado de cada 6 meses para ver si estamos avanzando como estamos planeando y si tenemos que hacer ajustes en el camino. Este plan debería ser una especie de política macroeconómica del país, así como tenemos una política macroeconómica muy sólida en nuestro país y que nos ha traído muchos beneficios y que nos ha hecho crecer como país. Creo que si se quiere mantener la competitividad que tenemos en otros sectores y como país en general, debe lograr asegurar 2 recursos fundamentales, ¿no? Una es el agua y el otro es la energía. Entonces, así como se trabaja una política macroeconómica para impulsar los motores de la economía, como la minería y la agroindustria, que son catalogados en nuestro país como los motores, ¿por qué no ser tratados de manera similar a la minería, ¿no? La minería tiene muchos beneficios, muchos impulsos,
Sin embargo, para que la minería y la agroindustria, que son los motores de la economía, se muevan, necesitan el combustible necesario, que es la energía que fundamentalmente es dada por los hidrocarburos en nuestro país, ¿no? Recordemos que cerca del 70-80% de la energía primaria que se realiza, que se oferta en nuestro país, proviene de los hidrocarburos. Y de esa energía completa, 51% es básicamente un consumo de transporte, ¿no? Entonces ahí hay temas que hay que trabajar. Hay que lograr, obviamente, precios competitivos y dar accesibilidad a energía a todos los ciudadanos del país, ¿no? Esta política debe ser transversal al país, en donde todos los sectores, como dije en un principio, deben estar alineados a esta política energética, en donde el objetivo se tiene que ser cumplido por todos los sectores. No tenemos que tener agendas diferentes en cada uno, en cada estamento, en cada ministerio. La planificación energética debe ser una política de país que tiene que venir de arriba hacia abajo, y no desde Perupetro hacia el ministerio y del ministerio hacia los otros ministerios, ¿no? Creo que eso es importante. Por otro lado, si queremos dejar de ser nosotros importadores de petróleo y derivados de petróleo, debemos trabajar no solo en la oferta, sino también en la demanda, ¿no? Como dije anteriormente, el 51% de la energía que nosotros ofertamos es consumido por el transporte. De ahí la importancia de masificar este rubro, el rubro de transporte, y analizar el tema, ¿por qué no?, del hidrógeno azul, ¿no? Aprovechando el gas natural que tenemos para ir reemplazando gasolina y diésel en nuestro país. Asimismo, estamos hablando mucho de la masificación, justamente, pero no estamos viendo cómo vamos a reponer esas reservas que nos estamos gastando día a día. Perupetro hace un trabajo muy fuerte de promoción, pero sin infraestructura y sin incentivos claros, así tal como se menciona en temas tributarios, en temas de regalías, va a ser muy difícil que estas inversiones se concreten. Justamente respecto a las regalías cobradas desde 1993 hasta el 2019 son aproximadamente el doble de lo que se paga en canon sobre canon, fondo camisea y otros pagos que se hacen. Entonces, además de eso, el 80% de estas regalías provienen del gas natural. Entonces, si aplicamos Pareto, deberíamos avanzar hacia una regalía de 0 hacia campos de petróleo, porque ya que si yo aporto solamente el 20% de petróleo, mejor apliquemos un mecanismo en donde de repente los campos petroleros tienen que financiar beneficios sociales a las comunidades de influencia, que generalmente son justamente, como dice Pablo, el caldo de cultivo de los problemas sociales que después tenemos. Debemos homologar justamente y trabajar en una nueva ley del canon. Nosotros ya estamos presentando una propuesta. Y sumado a esto, justamente actualizar y focalizarnos en nuestros aspectos tributarios, ¿no? Otros temas son los temas ambientales. Creo que es importante darle importancia a los temas del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, no solo las autoridades competentes, sino todos los que participamos en el sector, los gremios, las empresas, porque finalmente cualquier incidente ambiental que ocurre en nuestro país es una mala imagen, daña la reputación del sector en general. Las empresas no distinguen, la ciudadanía no distingue a la empresa, la ciudadanía habla en general del sector hidrocarburos. Entonces yo creo que ahí tenemos que justamente mantener un bloque sólido hacia una tolerancia cero de perjuicio ambiental desde el punto de vista de la prevención. Por otro lado, siempre se menciona la transición energética, pero eso va a tener un costo. Ya lo hemos vivido en las tarifas eléctricas cuando comenzamos a incrementar la participación de generación renovable. Entonces, si vamos a pasar a una economía descarbonizada, tenemos que estar al tanto de que vamos a tener que pagar esa cuenta. Nosotros somos un país desarrollado, en busca de un crecimiento. Debemos tener en mente que esa transición debe tener en mente un balance de estas fuentes de energía. Cada fuente de energía tiene sus necesidades. Por ejemplo, las áreas requeridas para la construcción de fuentes renovables son mucho más grandes que las áreas requeridas para otro tipo de generación de energía. Debemos cuidar justamente la economía y la competitividad del país también. Justamente de los 20 primeros países que aportan el 80% del carbono en el mundo, solo Brasil está en Sudamérica. Y el resto
22%, 20% es suministrado por los países como el nuestro, que si en promedio sacamos un promedio, nosotros aportamos el 0.13%. Sin embargo, la presión de esta transición acelerada nos las traen justamente estos países que aportan el 80%. Finalmente, Carlos, yo creo que el gas natural es el combustible de la transición al que tenemos que darle mucho más impulso y darle un mayor valor agregado. Ya el solo hecho de pasar hacia el hidrógeno genera una especie de valor agregado, porque para generar hidrógeno se necesita también otras fuentes de energía, y debemos aprovechar el petróleo que nos queda, mucho petróleo que nos queda, impulsando fuertemente su desarrollo, ya que podrían ser los últimos años, para que finalmente el petróleo salga por la puerta grande, dejando en las zonas donde se produjo justamente una buena salida, no dejando ningún tipo de impacto ambiental. Seguramente va a quedar mucho hidrocarburo abajo, pero así será y nosotros finalmente lo aceptamos, ¿no? Sabemos que en Perupetro debemos seguir trabajando conjuntamente con las empresas. Estamos preparando esquemas de incentivos que contemplen nuevas tecnologías y el desarrollo de recursos no convencionales. Y finalmente, si bien somos la contraparte del contrato representando al Estado, creemos que ambos queremos lograr el objetivo del Estado, del objetivo del contrato, que es producir, desarrollar y producir. Si eso no se logra, ambos fracasamos. Entonces creo que eso es fundamental, trabajar de la mano con las empresas y buscar ese alineamiento que el Estado necesita para justamente lograr el desarrollo de nuestro sector en el país. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Les agradezco a todos. Quisiera hacer un breve recuento nada más. Ha quedado claro que efectivamente necesitamos modificar muchas cosas. Hay cosas, como decía Miguel, que se tienen que modificar a nivel de ley, lo que significa involucrar al Congreso. Hay cosas que se pueden modificar solamente a nivel de reglamento, lo que significa solamente involucrar el Poder Ejecutivo vía decreto supremo, pero hay cosas que se pueden modificar solamente dentro de las oficinas de Perú Petro, como por ejemplo los procedimientos internos, por ejemplo los lineamientos para la calificación de empresas, el exigir de que para calificar una empresa tiene que acreditar el 200% del valor del programa de trabajo. Esos detalles se pueden modificar dentro de Perú Petro, como puede modificarse el modelo de contrato de Perú Petro. En la mañana reflexionaba con Francisco respecto al recordar lo que dijo una oportunidad Armando Zamora en otro Perú Energía, y Armando Zamora nos decía, cuando le hicieron una pregunta, ¿cuál es el secreto del milagro colombiano? Y él dijo, no hay ningún secreto, fue muy sencillo. Cambiaron la ley, cambiaron el sistema de regalías, bajaron las regalías al 8%, crearon la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La regalía diferencial. Exactamente, es más, una empresa, le contaba a Francisco, una empresa peruana que tiene un lote que paga 53% de regalía, acá tuvo 3 lotes allá en Colombia con 3% de regalía, pero bueno. Pero nos decía Armando Zamora, pero nada de eso hubiera sido sinónimo de éxito si es que el presidente de la República no se pone la mochila de liderazgo para cambiar el sector de hidrocarburos. Esta es una primera reflexión después de lo que nos comentaba Miguel y lo que nos comentaba Francisco. Gaspar nos decía que hace años estuvo acá y escuchó lo mismo, es verdad, y la frustración que yo tengo es que en estos eventos hay muchos esfuerzos de consenso, muchos esfuerzos de aporte de ideas, pero finalmente parece que se escribieran las notas con tinta esta invisible que se borra a los segundos. El Perú es un país minero y de repente por eso es que tanta atención se le presta a la minería y no nos ven como a la Cenicienta. Pero el Perú de repente es un país minero, ¿por qué? Porque al sector minería de repente no se le ocurrió un trato preferencial para las top 100 de la minería. En el Perú existen mineras pequeñas, medianas y grandes, porque existen yacimientos pequeños, medianos y grandes. En el Perú no existen regalías mineras y las que pagan regalías mineras pagan 3%. En el Perú las minas son concesiones a plazo indeterminado. Es decir, si tú comparas todo lo que se ha hecho en minería y lo que estamos haciendo en petróleo, está la respuesta. En petróleo nos disparamos al pie. Ponemos regalías altas, exigimos un factor de competencia, ¿cómo le llaman? Capacidad técnica superior,
Si ustedes aplicasen la capacidad técnica superior que tiene Perú Petro en sus procedimientos internos a los contratos, hoy día no se hubiera firmado ningún contrato de los que se firmaron en el 90. Entonces, hay que corregir cosas que se pueden corregir a ese nivel. Respecto a las top 100, yo tengo mis discrepancias respecto a las top 100. Yo quisiera que todas las top 100 vengan al Perú, pero seamos sinceros, ¿va a venir una top 100 para un lote de Talara? Yo no me imagino pues a Shell, a Exxon, a Mobil, a BP tomando un lote de Talara que produce 2 barriles por día en un pozo, ¿no? Entonces, yo quisiera ver a Cristiano Ronaldo, a Messi en el campeonato nacional. Pero no voy a ser tan loco de poner en mis bases, cada equipo tiene que tener un top 100 en su planilla de jugadores porque no van a venir. Tenemos que adecuarnos a la realidad y nuestra realidad nos está diciendo eso. Y tú has dicho una cosa que es muy importante. ¿Qué hacemos para reponer el gas que nos estamos consumiendo? La única forma de reponer el gas que nos estamos consumiendo es explorando. ¿Qué han hecho para derogar el Decreto Supremo 039-2010 EM que dice que la regalía del gas de exportación no puede ser menor que la regalía del gas interno? O sea, este Decreto Supremo se tiró a la borda, se llevó de encuentro el principio del precio netback. Para ellos le da lo mismo llevar gas de un yacimiento a 40 kilómetros del punto de venta que llevar gas desde Perú a 15.000 kilómetros en Japón. Da lo mismo, no puede ser menor. Eso es algo que ya, por ejemplo, debería estar ya derogado. Y ese es un primer paso, porque cualquier empresa que venga al Perú va a venir ¿para qué? ¿Para abastecer el mercado interno peruano de gas? La única forma que tenemos para explorar gas es incentivando y tirando abajo todas las barreras y distorsiones que han afectado la exploración de gas. Y bueno, finalmente quería agradecerles infinitamente. Ha sido un lujo, ha sido un honor compartir con ustedes este panel. Me gusta ser moderador porque cuando me ponen de moderador me dejan la opción de hacer comentarios. Y es mejor que ser expositor porque el expositor termina y se va. Entonces, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, les agradezco mucho y ojalá que nos sigamos viendo en los próximos eventos si Miluska me invita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pablo, Miguel, Gaspar, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ale. Muchísimas gracias a nuestro panel. Competitividad del sector hidrocarburos es en el escenario regional sudamericano, y muchísimas gracias también a las más de 3.000 personas que se han conectado durante esta jornada de Perú Energía Digital 2020 para escuchar las discusiones y presentaciones sobre los temas de la actualidad del sector hidrocarburos en esta jornada. Seguiremos mañana con el sector eléctrico. Para cerrar esta primera jornada, quiero dejarlos nuevamente compartiendo la reflexión de Carlos González, representante del Comité Consultivo de Perú Energía Digital 2020. Adelante, Carlos. Gracias, Ale. Bueno, ahora ya no soy Carlos González el moderador. Ahora soy Carlos González, el miembro del Comité Consultivo Organizador del Perú Energía. Les agradezco a todos los que han participado en esta larga jornada de hidrocarburos. Suele suceder que la jornada de hidrocarburos no tiene tanta expectativa como la eléctrica, pero los de mañana, los de electricidad, van a tener que hacer mucho esfuerzo por igualar la convocatoria de más de 3.000 participantes. Así que les agradezco a cada uno de ustedes su participación y nos estaremos viendo mañana para seguir el evento, mañana ya en el Día de la Electricidad. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia también, Carlos, y gracias por la interesante moderación de este último panel y por tus palabras para cerrar esta primera jornada, cerrar oficialmente esta primera jornada del Perú Energía Digital 2020. No queremos despedirnos sin antes agradecer a los auspiciadores que están haciendo posible este evento, empezando por nuestros auspiciadores platino, Enel-X, Engie, Penix, Calpa, Perú Petro, Petroperú y Siemens Energy. A nuestros auspiciadores Oro, Shell, CTG-EGH, Energy Development Corporation, y a nuestros aliados estratégicos EPI Perú, a WIN, a Women in Energy SPI Sección Lima, y al Comité Nacional Peruano de la CIER. También queremos agradecer el apoyo corporativo e institucional de Goldfields, de Wärtsilä, de Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y del Ministerio de Energía y Minas.
También agradecer a nuestros media partners, a El Gas Noticias, Revista Minería y Energía, Revista Energía y Negocios, Seguridad Minera y BN Américas. Y finalmente, hacer una mención especial a la revista Energiminas, medio de difusión oficial de el Perú Energía Digital 2020. Los invitamos entonces a reencontrarnos mañana en la edición sobre electricidad, en la que vamos a tener, como bien decía Carlos González, el reto de superar no solamente la audiencia, sino también el nivel de los contenidos que hemos tenido hoy día en Perú Energía 2020. Les aseguro personalmente que lo vamos a hacer. Arrancaremos mañana a las 8:25 de la mañana. Descansen y nos reencontramos mañana. Buenas noches.